Buenas tardes, nuestro equipo va a tratar las técnicas de observación. Somos el equipo 6 y este es el nombre de todos los integrantes. Este es el índice y por mi parte me toca la introducción. Dentro de un laboratorio existen distintas técnicas de observación, por ejemplo la microscópica, ya sea óptica o electrónica, análisis de imágenes, observación directa y métodos de medición físicos y químicos para examinar muestras y fenómenos con lujo de detalle. Estos elementos nos permiten estudiar estructuras, propiedades y comportamientos de materiales y sistemas dentro de condiciones controladas. La microscopía óptica nos permite conocer la microestructura de muestras biológicas inorgánicas mediante la interacción con ondas de luz. Yo voy a hablar sobre los fundamentos de la microscopía. Para esto hablaré de algunos conceptos. El primero es ampliación, que también se conoce como el aumento total. Es el número de veces que nuestra muestra se va a ver ampliada o más grande mediante nuestro microscopio. Para obtenerlo tenemos una fórmula, que es multiplicar la lente ocular por la lente objetiva. El siguiente es el contraste. El contraste es la diferencia de los puntos de mayor y menor brillantez de nuestro objeto y de nuestra muestra y de nuestro medio. Mientras más grande sea el contraste, mejor será la calidad de nuestra imagen. Para también ayudarlo, tenemos las técnicas de tinción. El siguiente concepto es el poder de resolución. Es el equivalente a la cantidad de píxeles en nuestra pantalla para que podamos mejorarlo, para que podamos entenderlo mejor. Es la capacidad de nuestro microscopio para identificar dos puntos separados de nuestro objeto y, de todas formas, aunque estén muy juntos, poder verlos como individuales. Y para obtenerlo podemos utilizar esta fórmula, que es de la apertura numérica, que se obtiene multiplicando el índice de refracción del medio en el que estemos por el seno de la mitad del ángulo del cono de luz de la muestra del objetivo. Con la siguiente imagen podemos entenderlo mejor. Este es el ángulo del cono del que les hablo y esta es la mitad y este es lo que vamos a multiplicar. Ok, yo les voy a hablar sobre la preparación de muestras, en específico de la microtomía, las técnicas de montaje y las técnicas de fijación. La microtomía es la técnica de producir cortes suficientemente finos para la observación en el microscopio. Para esto se realiza un corte en microtomo, que los microtomos son instrumentos de corte para la elaboración de las muestras que se usan en la microtomía. Se realizan cortes extremadamente finos de 0.1 a 100 micras por milímetro. Existen muchos tipos de microtomos, los cuales son de rotación, de congelación, ultramicrotomo, láser y microtomo de Reinberg o de deslizamiento. Este es el microtomo más utilizado en los laboratorios estudiantiles debido a su fácil uso, ya que consta de un sujetamuestras y una navaja histórica. El sujetamuestras tiene en su interior una corredera interna que ayuda a ajustar la muestra dependiendo de la altura para poder realizar cortes de 1 a 60 micras por milímetro. Después, las técnicas de montaje y fijación. Estudio en vivo. No precisa de un tratamiento en el que se maten células, pero se requiere la mayor limpieza. Se usa para estudios de protozoarios, hongos y bacterias. Para esto hay dos maneras de hacerlo. Los exámenes en fresco, en los cuales se ocupan dos tipos de líquidos, ya sean los fisiológicos o los de adición. Hay diferentes tipos para hacer esto. Las preparaciones húmedas, que se utiliza para realizar muestras sobre algas o vida marina. La gota pendiente, que se utiliza para observar o apreciar el movimiento natural de las bacterias, ya que cuenta con una excavación en el sujetamuestras para que puedan moverse libremente y no interfieran y no se vean presionadas por el cubreobjetos. Y el examen en fresco con nigrosina, el cual consta de una tinción de nigrosina para poder apreciar las estructuras de los protozoarios transparentes. Y la segunda manera es mediante los estudios de coloración vital, en los cuales se usan colorantes como azul de metileno, rojo neutro, rojo con hongo o verjanus en bajas concentraciones para permitir la observación de las estructuras y matar a las células. En esto se puede hacer ya sea por difusión, por mezcla, que de mezcla consiste en revolver el colorante con la muestra para posteriormente pasarla al cubreobjetos, y en ambos casos se tiene que eliminar el exceso de agua. Esto se logra presionando con una servilleta el cubreobjetos y el portaobjetos para eliminar todo el exceso de agua. Después hablamos del estudio in vitro, que consiste en la observación de células y tejidos muertos. Para ello se realizan una serie de pasos como la fijación o la inclusión y el corte de la microtomía, la tinción y el montaje. Después está el estudio in vitro, el cual consiste en la observación de células y tejidos muertos. Para ello se realizan una serie de pasos como la fijación, la inclusión, el corte con microtomía, la tinción y el montaje. Primero hablemos de la fijación, la cual consiste en matar la célula rápidamente para conservar las propiedades fisiológicas y morfológicas de la muestra.
La fijación evita que el tejido se pudra o desintegre. Para esto se ocupan diferentes tipos de fijadores, tanto físicos como el calor húmedo o seco y el frío como la congelación rápida, al igual que químicos como el alcohol metílico, el dimocroto de potasio, Ehrlich o fórmulas 10% tamponado. Y después tenemos la inclusión, la cual permite conservar la muestra durante un largo tiempo. Esta es normalmente empleada después de la fijación, puesto que la fijación solamente nos puede durar 24 horas. Este proceso consta de 4 fases. Primero la deshidratación, en la cual la muestra es pasada por alcohol a diferentes concentraciones para poder quitar la mayor cantidad de agua que éste tenga. Después la aclaración, por el cual se pasa por un líquido de xilol para volver a aclarar la muestra. Después pasa por la impregnación, la cual se vuelve a sumergir la muestra dentro de una parafina, y la inclusión definitiva, la cual consiste en meter la mezcla con la parafina dentro de pequeños moldes para que se conserve una estructura de forma cúbica. Yo les voy a hablar sobre la tinción, qué es y para qué sirve. La tinción es una serie de técnicas que se utilizan en la microbiología para la investigación en el laboratorio. Aquí se tiñen los microorganismos para poder visualizarlos de una forma más óptima bajo el microscopio. Técnicas de tinción. Antes de empezar con las técnicas, debemos recordar que al preparar las muestras, esas quedan en la parafina. No podemos iniciar las técnicas con eso, así que la tenemos que eliminar. La podemos eliminar sumergiendo la muestra en xilol por 15 minutos. Posteriormente, también tenemos que eliminar el xilol. ¿Cómo lo eliminamos? Este lo podemos eliminar sumergiendo igualmente la muestra durante al menos 10 minutos en alcohol absoluto. Haciendo ya esto, ya podemos empezar a teñir. Las técnicas de tinción se pueden catalogar según su origen, donde tenemos técnicas naturales que proceden de animales o vegetales. Asimismo, también tenemos las artificiales, que proceden principalmente del carbón mineral y suelen ser las que más se utilizan. También los podemos clasificar según su naturaleza. Tenemos los ácidos que tiñen a los básicos que tiñen a los ácidos y los neutros, donde tanto su parte aniónica como la catiónica funciona como un colorante. Asimismo, las técnicas de coloración tenemos dos, que son las vitales, en donde el colorante no produce una muerte celular, es decir, que se puede aplicar sobre muestras vivas. Y las supravitales, que es en donde se tiene que aplicar en una muestra que ya está muerta y normalmente se mueren a causa de la fijación. Vamos a hablar sobre la tinción de Erovici, que es una técnica principalmente utilizada para valorar estructuras tisulares como el núcleo o el citoplasma de una célula. En esta técnica se aplican varios colorantes secuencialmente, como es el azul de celestino, amarillo de metanilo, fuchsia ácida y azul de metilo. Al aplicar tantos colorantes, hace que, de acuerdo al tipo de muestra y a su densidad, van a optar un color específico. En este caso, si la muestra se vuelve roja o azul, es porque hay gran densidad de colágeno presente. Si opta un color negro, es por el núcleo, amarillo verdoso es para el citoplasma, amarillo brillante para la queratina, el músculo y los glóbulos rojos, y verde azulado para el hialino. Asimismo, también podemos identificar aquí o cuantificar también la presencia de ADN, de proteínas, de lípidos y de carbohidratos. La tinción de Gram. La tinción de Gram es una prueba que nos permite ver las bacterias en el lugar donde lo sospechamos, ya sea los pulmones, las lesiones o la garganta. También los podemos utilizar en fluidos corporales como la sangre o la orina. La tinción de Gram se suele utilizar para saber si la infección bacteriana es Gram negativa o Gram positiva. Según la distribución del peptidoglicano podemos saber si es Gram negativa o Gram positiva. Las Gram negativas nunca se van a teñir por completo. Van a tener un color rosa y van a verse así, mientras que las Gram positivas suelen ser más gruesas y suelen teñirse de un color morado. Voy a explicar las fases de la tinción. Como primer paso debemos hacer un frotis de cada una de las bacterias. Después debemos cubrir con cristal violeta y dejar actuar durante 1 minuto. Debemos dejar escurrir el colorante y luego lavar con un chorro suave de agua. Como tercer paso, debemos cubrir el frotis con solución Lugol y dejar actuar durante 1 minuto. Debemos escurrir el activo y luego enjuagar con un chorro suave de agua. Como cuarto paso,
debemos colocar de manera vertical y usando un fondo blanco vamos a decolorar añadiendo gota a gota el alcohol acetona durante 5 a 15 segundos. Este es un paso de verdad crucial y crítico para la tinción y se debe lavar muy rápidamente después de hacerlo. Después, como por el paso número 5, debemos cubrir los frotis con safranina y dejarlo actuar durante 1 minuto. Debemos escurrir el colorante y lavar con un chorro suave de agua y esto es muy importante, dejarlo secar al aire libre. El microscopio óptico común está conformado por 3 sistemas: el sistema mecánico, el sistema óptico y el sistema de iluminación. El sistema mecánico son una serie de piezas en las que instalados los lentes permiten el movimiento para el enfoque, además de contar con una platina que es donde se coloca la muestra. El sistema óptico comprende un conjunto de lentes en las que dispuestos de tal manera que producen el aumento de las imágenes que se observan a través de ellas. Y el sistema de iluminación son todas aquellas piezas en las que reflejan, transmiten y regulan la cantidad de luz necesaria para que se efectúe la observación a través del microscopio. Los métodos. Para la ejecución de un microscopio existen distintos métodos. Uno de ellos, por ejemplo, sería el campo oscuro, que es especialmente útil para observar células transparentes o poco contrastadas de manera clara y sencilla. Se utiliza un condensador que refleja la luz oblicuamente hacia la muestra, provocando que la luz reflejada sea recogida por el objetivo del microscopio. Para la ejecución del microscopio existen distintos métodos. Uno de ellos sería el método del campo oscuro, que es especialmente útil para observar células transparentes o poco contrastadas de manera clara y sencilla. Se utiliza un condensador que refleja la luz oblicuamente hacia la muestra, provocando que la luz reflejada sea recogida por el objetivo del microscopio. Lo que termina creando es un fondo oscuro alrededor de la muestra, que resalta los detalles de la misma. Dicha técnica es especialmente útil para observar células vivas, bacterias y otros microorganismos en movimiento. Continuando, el contraste de fases, en el cual es especialmente útil para observar células vivas de igual manera. Este proceso consiste en que la muestra es atravesada por un haz de luz, que a su vez atraviesa una placa de fase, que retarda ligeramente la luz en distintas regiones de la muestra con distintos índices de refracción. En consecuencia, aquellas partes de la muestra con distintos índices de refracción provocarán una variedad de fases de luz. Como resultado, partes de la muestra de diferente composición se verán con un contraste aumentado en la imagen final de la muestra. Y por último, la luz polarizada. En esto se emplean filtros polarizadores para resaltar detalles en muestras transparentes, birefringentes o anisotrópicas. El primer filtro es el polarizador, donde la luz se polariza en una sola dirección. Después, en la luz polarizada entra un segundo filtro, el analizador. Y dependiendo de las alteraciones que haya en la polarización de la luz y en la orientación de las estructuras, se verá una variedad de fases de luz en la imagen final. Continuamos con los tipos de microscopios. Actualmente existen 5 microscopios: el microscopio óptico, el microscopio estéreo, el microscopio digital, el microscopio fluorescente y el microscopio electrónico. Yo les voy a hablar acerca del microscopio óptico. Un microscopio óptico es un instrumento que utiliza luz visible y un sistema de lentes para ampliar una imagen muy pequeña, ya sea de microorganismos, células o tejidos. El principio básico del microscopio óptico es el de la refracción, que es el cambio de dirección que sufre la luz al pasar de un medio a otro con distinta densidad. Ahora vamos a ver las partes del microscopio. Está el tubo irinocular, que es el que permite las observaciones, los oculares, que es la lente por donde se mira el objeto ya amplio, el revolver, que no sirve para fijar los objetivos, el objetivo, que es la lente que está en contacto con la luz, la columna, que permite enfocar el objeto, el condensador, que es la lente que concentra los rayos de la luz. De este lado tenemos la base, que es la que da estabilidad y soporte, la fuente de luz, que es el dispositivo que genera la luz del objeto, la platina, que es la superficie horizontal donde se coloca el objeto, y el tubo binocular, que es el que proporciona una visión estéreo. Continuamos con el microscopio digital. Tiene una cámara CCD adjunta y está conectada a un LCD o una pantalla de computadora. Usualmente no tiene ocular para ver los objetos directamente. El tipo triocular de los microscopios digitales tiene la posibilidad de montar una cámara que será un microscopio. Ahora el fluorescente. Es un tipo especial de microscopio liviano, que en vez de tener un reflejo liviano y una absorción
utiliza fluorescencia y fosforescencia para ver las pruebas y sus propiedades. Microscopio estéreo, también llamado microscopio de disección, utiliza 2 objetivos y 2 oculares que permiten ver un espécimen bajo ángulos por los ojos humanos, formando una visión de óptica de tercera dimensión. Para este punto ya hablamos diferentes tipos de microscopios. En este caso yo les voy a hablar del microscopio electrónico. Bueno, ¿pero qué es el microscopio electrónico? El microscopio electrónico es aquel que utiliza electrones en lugar de fotones o también de luz visible. Esto es con la finalidad de formar las imágenes de un objeto a mayor escala. De hecho, este tipo de microscopios suele alcanzar un aumento mayor, inclusive 2, comparado a otros microscopios ópticos. Ok, para los microscopios electrónicos existen 2 tipos. En este caso les voy a hablar del de transmisión. Con para realizarlo, se deben de cortar muestras súper finitas. Estos con un par de miles de angstroms y no mayores a eso, debido a que se debe de mostrar muy delgado para que se vea lo más a fondo posible. Para esto debemos de colocarlo en una placa fotográfica o fluorescente detrás de un objeto para registrar la imagen y pues así analizarla y aumentarla más. También podemos decir que una parte de los electrones rebotan y son absorbidos por el objeto. Para este segundo tenemos el de barrido, que como su nombre lo indica es prácticamente barrer sobre la muestra. En este caso, en este tipo de microscopio es muy útil, ya que por el contrario de los de transmisión o inclusive por los ópticos, produce imágenes tridimensionales. Esto realizando pues mayor alusión a lo que es nuestra muestra y además de que son más realistas. También en este caso es necesario cortar el objeto igual, aunque en este caso no es necesario de que sea súper delgado, solamente que se tiene que ahora sí que cortar para poder analizarlo. Y bueno, podemos decir que tenemos las partes del microscopio electrónico. Estas son las partes del microscopio electrónico de transmisión. Por lo visto no son tan diferentes, solamente la única diferencia que podemos notar es que aquí tenemos un detector y un soporte de muestra. Esto para mandar las partes a la computadora. Con esta parte visualizamos la imagen, ya que aquí podemos analizarla a mayor escala y a mayor tridimensionalidad. En esta parte tenemos el cañón de electrones, al igual que en este lado. Más abajo tenemos el haz de electrones, que es el haz que nos muestra la imagen. Igual en este caso tenemos el lente condensadora, bueno, en este caso tenemos la muestra, que igual se puede decir que está en la muestra, el detector y el lente. Y bueno, podemos decir, como en el caso anterior, que el de barrido, aquí es donde tenemos la muestra clave y aquí es donde podemos verlo a mayor escala. Las palabras que incluimos en nuestro glosario son coloración supravital, coloración vital, fijación, fotón, haz de electrones, inclusión, resolución, magnificación, microorganismos, microscopía óptica, microscopio, pantalla fluorescente, tinción. Y bueno, ahora va nuestra conclusión. Podemos concluir que, pues al contrario de lo que se puede pensar, llevar a cabo una investigación por medio de un laboratorio y trabajar con microscopios es una tarea pues bastante compleja. Entonces, empezando con que cada muestra necesita un trato específico y pues desde seleccionar el microscopio correcto, su proceso de preparación, el tipo de tinte a usar y la técnica de tinción adecuada, hasta simplemente elegir qué investigar. Pues bueno, estas fueron nuestras fuentes.